Muy bien. Inspector de Trabajo. Tiene la obligación de decir verdad y actuar objetivamente sin causar perjuicio ni beneficio deliberado a ninguna de las partes. ¿Jura o promete actuar de esta forma? Lo juro. ¿Tiene usted una relación de amistad íntima, enemistad manifiesta, parentesco, relación profesional con alguna de las partes, abogados o procuradores, o interés directo o indirecto en la causa? No, ninguna. Vale, pues tiene la palabra el Ministerio Fiscal. Hola, bien, señoría. Lo primero, ¿se ratifica en su informe? Tengo que decir que fue hace mucho tiempo, pero si lo puse en el informe me ratifico. ¿Recuerda en la obra si había suficientes protecciones colectivas? En general. Cuando yo fui sí que había suficientes medidas colectivas. ¿En la zona donde se produjo el accidente, recuerda si había algún tipo de red? Había la red que estaban discutiendo antes, estaba puesta, y luego habían las líneas de vida. Vale. Usted, bueno, ¿cuál es su profesión? Soy abogado. Soy abogado. ¿Y en? Bueno, profesión. Abogado y inspector técnico. Vale. Bueno, inspector de trabajo. Perdone, sí. ¿Cuál es su formación? Bueno. ¿Usted cree que en la zona del accidente se pudo haber puesto la red, una red, o algún otro tipo de protección colectiva, como una barandilla, o haber dejado el andamio que llegara hasta la altura de la cubierta? Pues según ponían en el plan de seguridad sí que se podría haber puesto. Con lo cual estima que hay falta de protección colectiva en el punto donde se produjo el accidente. Yo lo que estimo es que falta la red de que está estipulado en el plan de seguridad. ¿Con qué condiciones de limpieza se encontró usted cuando llegó a la obra? Eran correctas. ¿Cree que existe infracción? ¿En cuanto a qué? En cuanto a no haber puesto las protecciones colectivas pertinentes, pues sí, y no haber obligado al trabajador a ponerse el arnés. Sí, ahí habría infracción, claro. ¿Comprobó si había argollas? Sí que las había. Sí. ¿Cuántas había? 4. ¿Y arneses? Perdón, una. Una. Mal entendido. ¿Y arneses? Arneses, cuando yo fui, cada uno disponía de su arnés. Vale. ¿Entiende que el lugar era peligroso por cómo estaba todo puesto? Por el tema de que estuviera la cubeta ahí. Pues, ¿Cómo estaban puestas las protecciones individuales? Pues según si se cumplía el plan de seguridad, siempre hay riesgo trabajando en altura, pero si se hubiera cumplido el plan de seguridad no hubiera sido todo correcto. Usted en su informe dice que hay faltan medidas colectivas. Protección colectiva. No, yo creo que no lo puse. No puse eso. Bueno, en su informe pone eso. ¿Se ratifica usted con eso que dijo? Es que no me acuerdo bien. Dígame exactamente lo que pone y le digo. En su informe pone que en la zona del hueco horizontal sí. Hay falta una red que debería de cerrar en su totalidad el hueco. Pero posteriormente al accidente lo puse eso. Sí, cuando fue a hacer Sí, posteriormente al accidente falta la red de seguridad. Vale. ¿Quién le dijo a usted? Bueno, en primer lugar, ¿le dijeron tanto el encargado como el jefe de obra, a usted le dijeron que sus trabajadores llevaban arneses? Sí, yo lo comprobé también. ¿Pero usted se refiere en el momento del accidente? Sí, me refiero al momento del accidente. Ellos me dijeron que sus trabajadores llevaban arneses. Vale. ¿Quién le dijo exactamente eso?
Ambos, el encargado y el jefe de obra. Vale. ¿Por parte de las dos empresas o...? No, o solamente de hablé Enipesa? con Enipesa. Vale. Vale, pues por mi parte ya... Tiene la palabra el letrado del jefe de obra de la contratista principal. Con la venia, su señoría. ¿Me puede decir cuándo fue la primera vez que usted visitó la obra? Pues eso fue en 2002, pues lo visité 3 veces, la primera vez el primer mes, una vez iniciada la obra. ¿Comprobó que todas las medidas de seguridad en general se cumplían con respecto al plan de seguridad aprobado? Sí que lo comprobé, pero incluso tuve que poner una sanción de 16.000 euros. Vale. ¿Le llegó en alguna de esas 3 visitas que usted hizo, le llegó alguna queja de algún trabajador sobre las medidas o que no estaban cumpliendo la empresa? No, ninguna. Ninguna. ¿Comprobó que todos los trabajadores tenían la dotación de los equipos de seguridad? Sí, estaba todo correcto. Menos la sanción que impuse, que era porque un trabajador no llevaba puesto el arnés. Perfecto. ¿Verificó que el plan de seguridad estaba a la disposición de los trabajadores? Sí estaba. ¿Habría constancia de que se realizaban las reuniones del comité de seguridad? Sí, así me lo dijo el arquitecto técnico y el encargado de obra. ¿Cuándo fue la última visita que usted realizó a la obra? Pues 2 semanas antes del accidente. 2 semanas antes del accidente. Vale. ¿Y cuando usted fue, estaba colocada la red? Sí que estaba. Sí que estaba colocada la red. Usted acaba de decir que la red, en el plan de seguridad estaba estipulado que la red debía estar colocada. Sí, así es. Ok, pero tengo entendido que esa red se iba a quitar una vez terminados los trabajos ahí. O sea, sí estaba en el plan, pero no que iba a quedarse hasta finalizar los trabajos. Pero en el plan decía que hasta que se terminaran los cerramientos. Entonces, en teoría... Bueno, en teoría se quitaron cuando se quitaron los cerramientos. No, Estamos claro. hablando de que estamos trabajando en la cubierta. Pero no están realizando el cerramiento, que es el peto, pero se considera cerramiento. Pero de la cubierta. Ya, bueno, pues cerramiento. Pero la red estaba en los cerramientos en la parte de abajo. Cuando se terminó ahí, se quitó. Que era lo que estipulaba el plan de seguridad. No, el plan fue visado y si fue visado era porque decía todos los cerramientos, cualquier tipo de cerramiento, pues estás trabajando a una altura... Bueno, es que realmente es un peto, no es un cerramiento. Vale. ¿Conocía si había alguna anotación en el libro de incidencia? No. No, en las 3 veces que usted fue. ¿Tuvo alguna objeción en el plan? ¿Tuvo alguna? ¿Perdón? Objeción. O propuso alguna modificación del plan de seguridad. No, yo no... La primera vez que lo estuvo conforme con... No, simplemente anoté en el libro de visitas la infracción que La infracción. vi. Perfecto. No, pues, no más preguntas. Tiene la palabra el encargado de la obra de la constructora. Hay que los amigos, ¿no? El letrado del coordinador de seguridad. La letrada. Con la venia, señoría. ¿Cuándo tuvo lugar la inspección de la obra? ¿Antes del accidente? Hice 3 antes del accidente y una posteriormente. Una posterior. Vale. Desde su punto de vista, el lugar de trabajo donde estaban los operarios ese día del accidente, ¿era un lugar seguro? Pues yo no soy arquitecto y tampoco trabajo como albañil, pues la verdad es que yo no lo sé. Pero, ¿cree que había algún riesgo de caída? No lo sé. Vale. En la visita, ¿comprobó que los operarios disponían de los equipos de protección individual? Sí, así que disponían. ¿Y lo llevaban puesto? Cuando yo fui, salvo la infracción que vi, las demás veces sí que lo llevaban. ¿Y la infracción de qué se trataba? ¿De qué?
Pues eso, que no llevaba el arnés de seguridad puesto. ¿Y tomó alguna medida de...? Sí, hablé con el jefe de obra y impuso una sanción. ¿Pero usted podía paralizar la obra? Sí, la paralicé en ese momento, pero hablé con el jefe de obra, se solucionó el problema y continuó la obra. ¿En las siguientes visitas esa infracción no se repitió? No se repitió. Vale. ¿Las medidas de seguridad colectivas eran suficientes? Según el plan de seguridad, sí. ¿Y usted lo comprobó? Cuando yo fui, sí. Vale. ¿El informe que emitió fue favorable o desfavorable? Fue favorable. Vale. ¿Comprobó la formación y la capacitación de los diferentes agentes que intervienen en la obra? Sí, así es, todos cumplían. ¿Y de los operarios, también Sí. de los trabajadores? Vale, no hay más preguntas. Gracias. Tiene la palabra ahora el letrado del encargado de la obra de la subcontratista Tommy Mancha. Hola, venia, señoría. ¿Tiene algún conocimiento sobre arquitectura o construcción? No, ninguno. ¿Pudo ver el plan de seguridad y salud? El plan de seguridad y salud, sí, claro. Lo comprobó y vio que todo estaba correcto, todas Sí, las medidas estipuladas eran las necesarias. ¿Esas medidas son las que estaban puestas en el lugar del incidente? Espere que recuerde. Sí, sí. ¿Recuerda qué medidas había puestas? Pues está la red de seguridad, la colectiva, y luego está en la línea de vida y cada operario con sus arneses. Dice que estaba la red horizontal puesta ¿en cuál de las 3 visitas? ¿4? Pues en las dos primeras aún no habíamos llegado a un nivel alto de construcción y en la última visita ya estaba puesta la red. En la última visita se refiere a la después del accidente, ¿no? No, a la última visita previa al accidente. ¿Por qué se realizaron esas 3 visitas, quitando la del accidente? Pues por rutina de trabajo. Normalmente se suelen hacer tantas visitas a una obra Sí, según la obra. Sí. habitualmente. Vale. ¿Sobre qué empresa cayó la sanción que impuso? Sobre Nipesa. Sobre Nipesa. ¿Estuvo usted en el lugar del accidente? Posteriormente sí. Le explicarían, supongo, la posición donde estaba el operario y ¿considera así. usted que es correcta la ubicación del operario para la realización de ese trabajo? Pues yo no trabajo como operario ni tengo conocimiento de dónde tienen que estar puestos, pero lo que habría que haberle dado las medidas colectivas para que trabajase donde él quisiese. ¿Tiene constancia de que Tommy Mancha le suministró los equipos de protección individual? Sí. ¿Sabe si había sido amonestado en alguna ocasión el operario sujeto del accidente? ¿Se había podido colocar alguna barandilla en el lugar del accidente para evitar esa caída? Pues yo no tengo conocimientos técnicos para decirlo, pues depende de cada proyecto, pero según el plan de seguridad estaba estipulado poner la red, no poner una barandilla. ¿La superficie donde sucedió el accidente se encontraba en perfecto orden y estado de limpieza? Sí, así estaba. Vale. No hay más preguntas, señoría. Por experiencia suya, ¿ve normal que no haya habido red, que es una medida de protección colectiva durante la ejecución del peto de la terraza? No lo veo normal. No lo ve normal, vale. Porque usted por experiencia tendrá que saber si había riesgo de caída o no, porque me ha dicho que no lo sabía. Por experiencia tendrá que saber si había riesgo de caída, ¿no? Sí, había riesgo de caída. Bueno, pues como ha dicho que no, por eso me ha extrañado. Porque ¿usted ha hecho algún estudio o algo o tiene estudios académicos de algo de seguridad y salud o no? Sí, de seguridad y salud sí. Sí tiene, ¿qué ha hecho? Hice el curso de seguridad y salud. ¿Cuál? ¿El nivel bajo, intermedio o alto? Nivel alto. Nivel alto. O sea que usted tiene máster de prevención de riesgos laborales. Ah, estupendo. Está bien que sean así los inspectores de trabajo. Ha dicho algo que me extraña si tiene esos estudios.
Dice que el plan fue visado. Fue visado el estudio. Ah, el estudio, Sí. que ha dicho el plan, pues no extraña, con Sí. esos buenos estudios que tiene. Vale, pues nada más, muchísimas gracias. ¿Tú quieres algo, José? Pues ya está, muchas gracias. Pues el perito del aparejador de la cama. De la cama. El otro día no tenía ni idea porque era una vecina, pero hoy tienes idea, ¿eh? Lamentablemente me quiero ir. Bueno, tiene... perdón, que tengo que hacerle. Tiene la obligación de decir verdad y actuar objetivamente sin causar perjuicio ni beneficio deliberado a ninguna de las partes. ¿Jura o promete actuar de esta forma? Juro. ¿Tiene usted alguna relación de amistad íntima, enemistad manifiesta, parentesco, relación profesional con alguna de las partes, abogados o procuradores, o interés directo o indirecto en la causa? No, ninguna. Vale. Pues tiene la palabra el Ministerio Fiscal. La misma, señoría. ¿Se ratifica en su informe? Ha sido hace bastante tiempo, pero supongo que sí. O sea, no lo tengo yo en la mano, pero Con lo sí. cual no recuerda parte de él. No recuerdo exactamente en concreto esta obra, pero siempre más o menos ratifico lo que he hecho porque actúo siempre en buena fe. Vale. Perdonad, como algún día digáis eso en un juicio, Me la cargo. digo que no sois alumnos míos. Porque por mucho que haya pasado tiempo, le dije tenéis que repasaros el día anterior y es todo para estar. No es que no me acuerdo, pero... A lo mejor puede ser una estrategia. Bueno. Ah, Muy mal, ¿no? Vale. ¿Sabe usted si existía, cuando fue a hacer la visita, algún tipo de barandilla red en el hueco por el que Rufino se cayó? Pues yo fui después del accidente y efectivamente estaba colgada la red, con lo cual no estaba puesta en el hueco del patio, aunque por mi experiencia tenía que haber estado puesta, pero no estaba puesta. ¿En el conjunto de la obra usted cree que había las suficientes protecciones colectivas? No, por mi experiencia tengo que decir que no había exactamente protecciones colectivas, con lo cual si efectivamente en el plan de seguridad no se podía tener redes, por ejemplo, de seguridad, cosa que dudo, tenía que tener exactamente el equipamiento de protección individual, como los cinturones, y además cuando fui, efectivamente el estado de la obra no era, digamos, normalizado, es decir, que no estaba en buen estado. ¿Usted cuál es su formación? Soy aparejador. Aparejador. ¿Y usted cree, como aparejador, usted cree que hay que anteponer las protecciones colectivas a las individuales? Sí, por supuesto. Vale. ¿Cuándo fue usted a hacer el informe? ¿Al cabo del accidente cuánto pasó? Pues después del accidente vi también el informe de la Guardia Civil, vi la foto y pues fui como el día siguiente y bueno, vi la situación de la obra y no me vi conforme. En las conclusiones de su informe pone que no había arneses para los trabajadores. ¿Que no había, perdón? No había arneses para los trabajadores, arneses suficientes. No, de hecho vi que solamente de los 3 operarios solamente tenían 2. ¿Y cuando fue usted, en qué estado de limpieza se encontró la obra? En muy mal estado, es decir, que había no solamente en la parte de la superficie de la cubierta donde estaban actuando el tipo de tarea predispuesta, pero sino también en general en toda la obra estaba un mal estado de limpieza y de orden. Había escombros y también en el patio donde cayó Rufino había parte del ladrillo que se ha caído del peto que ha tirado consigo Rufino con el cuerpo en la caída, sino había también cuerdas y material de escombro que pueden impedir la buena ejecución de los tajos. Vale, muchas gracias. bien. Tiene la palabra el letrado del jefe de obra de la contratista principal. Con la venia, señoría. En general, ¿qué nos puede decir de las medidas de seguridad y salud tomadas en la obra? No me veo conforme. ¿Por qué no se ve conforme? ¿Usted estudió el plan?
Sí, he visto el plan y efectivamente según el plan estaba prescrito, estaba visto que tenían que tener red de seguridad colectiva hasta el acabar de todos los herramientas de la cubierta, hasta que no se acabara totalmente todos los tipos de trabajo de la cubierta. Tenían que tener todo el tipo de arneses individuales en el momento en que por ordenanza del jefe de obra se tenía que quitar algún tipo de protección colectiva, tenían que tener esto, y también el estado, como he dicho el otro letrado, el estado del cantiere no estaba, perdón, se me va el italiano, el estado de la obra no estaba exactamente en buen estado para trabajar. Bueno, con respecto al estado de la obra, sabe que pues al final de las jornadas que se procedía a hacer la limpieza. Cuando usted fue, me imagino que luego del accidente, pues, y si fue el día siguiente, la obra no estaba Pero tampoco pueden poner tanto desorden en un día de trabajo, sobre todo si están trabajando en la superficie de la cubierta, no se puede aceptar de que tengan tanto desorden, sobre todo el hecho de la maniobra del tajo que le correspondía a cada albañil no podía ser hecho de la forma en que se estaba ejecutando. ¿En su inspección vio o comprobó la existencia de las líneas de vida o de las argollas para los trabajadores? No era una línea de vida, era más bien una cuerda que no estaba atada a los dos extremos. Pero la línea de vida puede estar atada a los dos extremos o no. Hay dos tipos de líneas de vida. Pues en este caso, una horizontal y una vertical. Como en este caso estaba siguiendo la línea de la escalera vertical que subía a una altura de elevado riesgo y tenía que seguir hasta el forjado del torreón donde se ataba directamente la parte horizontal de tal línea de guía, debería por lo menos tener 3 tipos de atado y a esta línea de guía poder seguir para ayudarse cada albañil a subir en esta altura que es un elevado riesgo. ¿Me puede repetir eso de que tiene que estar el trabajador tiene que estar atado a 3 argollas? En este caso debería estar atado por lo menos en 2 puntos para que la línea de vida debería estar tensa, y como estaba hecho en 2 planos, uno vertical siguiendo la línea de la escalera y otro horizontal para llegar a adaptarse al forjado del torreón, por lo menos tenía que estar en 3 puntos atados para seguir exactamente este tipo de L, para que se pudiese atar el obrero y subir en toda seguridad. ¿Y eso sería cómodo para el desplazamiento del obrero? Tiene que serlo porque es prioritaria su seguridad en la maniobra. ¿Por qué usted no está de acuerdo que sea la línea de vida vertical? ¿Perdón? La línea de vida vertical, ¿por qué usted no está de acuerdo en utilizarla? Sí, también es válida. Que no tenía que utilizar la línea de vida. No, que porque usted no está de acuerdo en que se utilizara una línea de vida vertical. O sea, atada en un extremo. Solo en un extremo. Porque no está haciendo de línea de guía, porque no tienes dónde engancharse el obrero con su propio cinturón y porque si está así atada solo por un punto, en el momento en que desliza un obrero malauguradamente, o sea, se va a caer, no lo tiene. Bueno, no se cae porque es un tipo de línea de vida. ¿Había algún tipo de señalización en la zona donde Rufino se cayó? No había. ¿La altura del peto era suficiente para la protección de los obreros? No era suficiente. Es decir, en el año en que lo estamos viendo en este juicio, efectivamente no hay todavía una normativa, un código técnico de edificación que nos diga exactamente cómo tiene que ser el peto, pero sí hay directivas europeas en que hay maniobras de alto riesgo para la seguridad de los obreros, y efectivamente el peto podía tener o una barandilla o tener común con de todas formas la red de seguridad, con lo cual podía haber no ocurrido la caída y siempre tenía que estar atado si en este momento se había caído o lo que había ocurrido a la red de seguridad. ¿Conoce usted cuál era la altura del peto que estaba en el proyecto? ¿Conoce qué? La altura del peto que estaba en el proyecto. Era 60 centímetros, pero finido, o sea, es decir, cuando ya se tenía que entregar la obra. En este momento estaba en ejecución, con lo cual tenía que Pero había parte del peto que ya estaba terminado. De hecho, estaba ya en la parte del remate. Estaba en la parte terminada de donde Rufino se cayó, pero estaban ejecutando el peto en concreto, con lo cual no estaba acabado. Estaban ejecutando la otra parte perimetral, solo una parte estaba acabada. ¿Cómo puede asegurarnos usted que habían 2 arnés en el momento del accidente y no 3, si no se encontraba ahí? Porque viene después del accidente y efectivamente estaban ahí, a no ser que algún obrero se la haya llevado a casa, con lo cual no puede ser, pero en ese momento... Bueno, a casa no, pero pudiese... No estaba, y Rufino, el cuerpo de Rufino tampoco llevaba arnés. Creo que en la caída no se lo pudo quitar. Sí, pero ¿cómo sabe usted que habían 2 y no 3?
Si no se recogía, o sea, ¿quién le garantiza a usted? Usted lo supone. Yo lo vi 2, no puedo garantizar que había 15, 16 ¿Pero o 1000. ese era el porque sitio donde veo se 2. guardaban los arnés o usted fue al almacén y los contó? El almacén no había suficiente para todos los obreros. Y en concreto, en este... ¿Usted en el los contó? momento- Sí, en el momento del accidente, repito, el cuerpo de Rufino se vio sin arnés y solamente los 2 oficiales ni siquiera se lo llevaban, estaban ahí en la superficie de trabajo. Vale, no más preguntas. Bueno, el coordinador, ¿no? Por el coordinador. Sí. El letrado del coordinador. Con la venia, señoría. ¿Cuándo realizó la visita, la inspección? Después del accidente. Vale. ¿Tuvo contacto con alguno de los operarios que trabajó ese día en la obra? Con los 2 oficiales que vieron que Rufino ya faltaba después del accidente, efectivamente. ¿En algún momento los operarios le informaron de que no les habían entregado las medidas de protección individual? Se le habían entregado pero no le habían puesto, con lo cual es negligencia por parte del obrero, pero también por la parte de quien tiene que supervisar no ha cumplido con su deber. Bueno, ¿cree que el lugar de trabajo era adecuado? No, no lo era. ¿La superficie era plana? Era plana. El lugar donde se estaba realizando. ¿Y el espacio era suficiente para realizar el trabajo? Era suficiente si hubiese sido seguido el plan de seguridad, con lo cual tanto la ubicación de las cubetas como quitar, o sea, que todo esté en orden y no haya obstáculo en el suelo, y podía haberse ejecutado bien. ¿Cree que el motivo de los obstáculos en el suelo fue suficiente para causar el accidente? Yo no estaba en este día, entonces no puedo saber exactamente lo que ha ocurrido con Rufino. Vale. ¿Qué me puede decir de las medidas de seguridad? De protección colectiva. Pues debería tener la red de seguridad en el patio hasta el cumplimiento de la ejecución de toda la obra, y tenían que tener ganchos para eventualmente, si se quitara la red, poner protección individual. Y me consta que, por ejemplo, aparte que la red estaba descolgada, había solamente un gancho y no 4 para atar los cinturones individuales. ¿Hubo una correcta utilización de los medios individuales? No. Los medios de protección Pues, individuales. repito, no estaba en el momento del acto, pero hablando con los albañiles, no era todo, no lo estaban utilizando adecuadamente, no lo estaban utilizando. ¿Y ellos no le informaron de alguna situación en la que entrañara algún riesgo para su seguridad? Ellos le me comuniqué con ellos a hechos ya ocurridos, con lo cual sí me dijeron que en este momento no estaban llevando la medida de seguridad, pero no dan a mí incidencia respecto a su formación o alguna queja, no me corresponde a mí. Vale. Bueno, no tengo más preguntas. Gracias. El letrado del encargado de la obra es el platista Antonio Concha. Con la venia, señoría. ¿Analizó el plan de seguridad y salud? ¿Tuvo acceso a él? Sí, ¿Lo revisó? sí. ¿Estaba de acuerdo con él? Con el plan sí, no con su ejecución. ¿Qué considera que faltaba en la La red de ejecución? seguridad que, por ejemplo, estaba puesta en el plan, el hecho que toda la superficie de trabajo tenía que estar en orden, en limpia, que la escalera fuese según norma. En el plan venía, pero no estaba así en el momento de los hechos. La red horizontal de la que habla, usted estuvo al día siguiente, ¿recuerda si estaba allí puesta, quitada? No estaba puesta. Estaba quitada. ¿Considera que se podría haber colocado una barandilla en dicho torreón para evitar la caída?
Si estaba la red no era necesaria la barandilla, tenía que haber puesto la red. ¿Y como medida opcional? ¿Cómo? Como medida opcional a la red. La cinturón de seguridad para cada albañil. Conocía que había un acta de entrega por parte de Tommy Mancha y de Nipesa a los trabajadores respecto a los EPIs. Sí, deberían haberlo entregado. ¿Habló con los compañeros de Rufino? Sí. ¿Le notificaron los compañeros que no tenían equipos de protección individual? En el momento de los hechos no lo estaban llevando. Pero se los habían proporcionado, ¿no? Sí, a los dos sí, a Rufino no sé. ¿Había equipos de protección individual suficientes para cada operario en la obra? Pues cuando fui yo no. Usted fue al día siguiente, ¿no? Sí. ¿Tenían allí un almacén o algún lugar donde ubicar todos los equipos de protección individual? Sí. ¿Sabe si recibieron los operarios un curso de prevención de riesgos laborales? Sí, tiene que haberlo hecho, porque si no podían estar empleados en la obra. ¿Subió usted al Torreón? ¿Perdón? ¿Subió usted al Torreón? Sí. ¿Cómo se hacía el acceso al Torreón? Debería haberse hecho una línea de... Quería interrumpir porque le ha hecho una pregunta que no le ha contestado. Ha dicho, ¿cree usted que tienen que tener unos estudios, me parece que ha dicho, los operarios de seguridad, ¿no? Y ella le ha dicho que deberían de tenerlo. No, los obreros. Si los obreros ¿Qué le pregunta a usted? El curso de prevención de riesgos laborales. Sí. Los obreros sí tienen un curso Sí, de usted ha dicho prevención que laboral. deberían, pero No, yo pensaba ¿lo que tenían sí. o no? No, yo he entendido que los obreros tenían que tener su formación para Repite la desarrollar pregunta, por la favor. tarea. Sí. ¿Sabe si recibieron el curso de prevención de riesgos laborales los operarios? Sí. ¿La recibieron? Sí. Vale. Siga, por favor. No me quiero ir. ¿Cuántas visitas realizó a la obra? Pues una después del accidente. Solamente, vale. ¿Podría volver a decirnos cómo era el acceso al Torreón? ¿Una qué? ¿El acceso al Torreón cómo se realizaba? Debería haberse realizado con una escalera. Ya se lo ha dicho, es reiterativa. ¿Qué altura tenía el peto? ¿Perdón? ¿El peto que había en ese momento en Sí. Torreón, qué altura pasó? tenía? 60 centímetros. ¿La línea de vida estaba ubicada en el Torreón? Considero que no podía considerarse como una línea de vida. ¿Por qué? Porque, como le he dicho al otro letrado, no estaba atado por los dos extremos, no estaba tensa y no tenía dónde agarrarse con el cinturón individual. Dice que no había suficientes enganches, por lo tanto, para la línea de vida, ¿no? Sí. Eh, Y no estaba ni tenso, estaba solamente atado por un extremo. ¿Para subir al Torreón o en el propio Torreón? Para subir, ahí donde estaba la superficie, o sea, al lado de la escalera. ¿Y había dos líneas de vida diferentes para subir al Torreón y en el Torreón? No, una sola al lado Una de sola. la escalera. Ajá. Si hubiera llevado el arnés el trabajador, ¿se hubiera evitado el accidente, la caída? Si hubiese estado todo regularizado y normalizado según decía el plan de seguridad, no hubiese ocurrido el accidente. Vale, no hay más preguntas. ¿Me puedo ir? No. Gracias. A ver, una pregunta, varias. Susana. ¿Habló usted con los oficiales que estaban con Rufino Sí. en cuanto a los arneses? ¿Y qué le dijeron? ¿Que todos tenían las medidas de Era seguridad? confusa la situación. ¿Era confusa? Sí, ¿Por qué? no se aclaró bien. Los oficiales decían que... ¿Entre los tres o entre los dos? Los dos, con uno no El puedo otro hablar, había estaba muerto. Claro, claro. Era confusa, ¿no? Bien, muy bien. Dice que la línea de vida era una cuerda. La que está ahí es una cuerda Era una que cuelga cuerda. solo. Luego no es línea de vida. Es lo que he dicho. No No, es- no o sea, considero que sea una línea ¿Cuál de es la vida. diferencia entre una cuerda y una línea de vida? Bueno, la línea de vida es un tipo de cuerda que tiene que tener alguna prescripción en particular. O sea, tiene que ser tensa, tienes que tener los enganches cada metro y algo. Muy bien, bueno, muy bien. para engancharse con el propio cinturón y tiene que garantizar exactamente que en el momento de caída recupere el cuerpo del accidentado. O sea, que lo ate. Está claro. ¿No piensa usted que la línea de vida es ley de vida para poder cumplir con el derecho a la vida que la Constitución pregona respecto al derecho de vivir? ¿Perdone usted? Repito la pregunta. Gracias. ¿Piensa usted que la línea de vida es ley de vida para poder cumplir con el derecho a la vida que la Constitución pregona respecto al derecho de vivir?
Pues la línea de vida es una medida para la seguridad a la vida del trabajador. Y la seguridad del trabajador está prevista en muchas partes de nuestra... Luego, ¿sí o no? Pues no es ley de vida, no es la única. No es la única ley de vida, la línea de vida. Es la línea de vida, pero unida también o sea, si hay solamente la línea de vida No es ley de vida. y los obreros no se atan a la línea de vida, está paralelo así. O sea, no sirve. bien, Si muy no está bien. utilizada bien, no sirve. Muy bien. Aunque estuviese bien colocada. Muy bien. ¿Usted iba mucho a la caseta? No, yo no estaba invitada a la fiesta. No. Y no sabe por qué los demás iban mucho. ¿Lo sabe usted por qué? No creo que me corresponda saberlo. No lo sabe usted. No creo que me sabe usted. corresponda. Cuando usted fue, ¿seguía la caseta? Sí, seguía la caseta. Seguía la caseta. ¿Por qué piensa que seguía la caseta? Porque la obra todavía no estaba acabada, se paralizó en el momento del accidente. ¿Y usted cuándo fue la última visita que hizo a la obra? ¿Al cabo de cuánto tiempo de que ocurrió el accidente? El día después. ¿Cuánto? El día después. ¿Y hizo nada más una visita? Sí. ¿Pero no hizo 4? No, era el otro, era el otro. Eduarda. O sea, que usted piensa que era porque... O sea, ¿no piensa usted que puede ser una tapadera, la caseta? ¿De una discoteca? No, una tapadera. Yo no he dicho de qué, señora. No, Usted creo que era sabe una, lo que ha dicho. creo que era una Que no caseta. Era una caseta de obra, no una caseta móvil. Era una caseta de obra. Una caseta de obra. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el perito judicial. Hola. He dicho, bueno, no que se pueda ir. No, puede ir, se puede ir. Esto, vamos a ver. Tiene la obligación de decir verdad y actuar objetivamente sin causar perjuicio ni beneficio deliberado a ninguna de las partes. ¿Jura y promete actuar de esta forma? Sí, lo juro. ¿Tiene usted alguna relación de amistad íntima, enemistad manifiesta, parentesco, relación profesional con alguna de las partes, abogados o procuradores, o interés directo o indirecto en la causa? No, nada. Muy bien, pues tiene la palabra el Ministerio Fiscal. ¿Se ratifica en su informe? Sí. ¿Cuál es su formación? Arquitecto técnico. ¿Cuándo fue a hacer el informe a la obra? Una semana después del accidente. ¿En qué estado de limpieza se encontró? ¿En qué estado de limpieza se encontró en la obra? En el momento que fui estaba el orden era el correcto, pero según las fotografías del momento del accidente, el orden y la limpieza no era el adecuado. ¿Está usted de acuerdo con el plan de seguridad y salud? Estoy de acuerdo en todos los puntos, menos en el de las medidas de protección colectiva que se retira, que deberían haberse dejado hasta que se terminaran todos los trabajos de encubierta. ¿Usted cree que en el hueco por donde se cayó Rufino podría haber habido algún tipo de barandilla, red o andamio para evitar esa caída? Sí, debería haber estado colocada una red de seguridad. ¿Y las argollas con las que se encontró usted? Bueno, ¿cuántas argollas había? Pues solo había una. Solo había una. Sí. ¿Y usted cree que con esa argolla se podría haber realizado ese trabajo de forma segura? No. ¿Qué opina sobre, en cuanto al nivel de toda la obra, qué opina sobre la barandilla a nivel perimetral de la cubierta? Considero que en la zona de acceso donde estaba situada la escalera de mano debería haber una barandilla de seguridad que no había. Y eso. Vale. ¿Y la escalera que se aprecia en las fotografías, cree que está bien esa escalera? No, yo creo que no cumple, no está homologada. ¿Usted cuando fue a la obra se fijó dónde estaban las casetas? ¿En qué Sí. puntos se encontraban dentro de la obra? Sí. ¿Y usted se fijó si desde la caseta veía el trabajo que estaba realizando el operario en la parte donde sucedió el accidente? Sí, sí. Yo Sí creo se que veía. sí se observaba. ¿Cree que la señalización de la obra era correcta? Tanto en la cubierta como en todos los puntos que... No había, en la cubierta no existía ningún tipo de señalización de caída en altura, ni en el hueco del patio de caída de objetos. No había ningún tipo de señalización. Y usted como técnico, ¿es cierto que las protecciones colectivas tienen que ir por delante de los EPIs? Tienen Sí, que anteponer. las medidas colectivas de protección tienen que anteponerse a las medidas individuales. Vale, eso es todo. Muy bien. Tiene la palabra el letrado
Bene, señoría. En general, ¿nos podría decir si las medidas de seguridad y salud tomadas en la obra eran las correctas? No, yo considero que no era la correcta. ¿Por qué? En la red de seguridad colocada en el patio, que en el momento del accidente no estaba en funcionamiento, debería haber estado bien colocada para evitar la caída de las personas y objetos. Pero usted anteriormente reconoce que no estaba de acuerdo con el plan porque estaba previsto quitar la red. Usted dice que debería haberse quedado. Sí. Ok, Como que exige la difiere un poco normativa. con la opinión del aparejador que dice que vio que en el plan la red debería estar hasta el final. Cuando usted hizo la visita, ¿estaba la red colocada en el patio? No, ya no estaba colocada. En su inspección, ¿vio o comprobó la existencia de línea de vidas? En el momento que yo fui ya no se necesitaba la línea de vida porque ya no se estaban realizando los trabajos, pero solo había una argolla. Pero en la zona que usted pudo acceder, solo comprobó que había una argolla. Sí. Perfecto. ¿Había algún tipo de señalización? No, ningún tipo de señalización. ¿Eso estaba previsto en el plan? No. Vale. Los Arnet, ¿tiene usted el conocimiento que si la dotación fue correcta a los trabajadores? Según me comentaron los trabajadores, solo tenían 2 arneses para 3 trabajadores, pero no puedo afirmarlo con seguridad porque no estaba en el momento. Vale. ¿La altura del peto era suficiente? Al tratarse de una cubierta no transitable, sí era suficiente para las labores de mantenimiento y... ¿Considera usted que se debe tomar otra medida colectiva, suponiendo que no se estaba colocando la red, para evitar algún tipo de riesgo? Considero que se debería haber colocado la red porque era posible colocarse. No más preguntas. Pues el letrado del coordinador de seguridad. Con la venia, señoría. ¿Cree usted que existía algún riesgo de caída o algún otro tipo de peligro en el tajo que estaba realizando Rufino ese día si hubiera utilizado los medios de protección adecuadamente, los medios de protección individual? Considero que las medidas de protección individual, las medidas preventivas en general deben tener en cuenta los posibles descuidos de los trabajadores. Por lo tanto, aparte de tener las medidas de protección individuales, debería estar colocada la red horizontal. Pero, ¿no cree que para realizar el trabajo de remate del peto era necesario quitar esas medidas de protección colectivas y era suficiente con una buena utilización, una correcta utilización del arnés o del cinturón de seguridad? Yo considero que no había ningún motivo para que la red del patio no estuviera en funcionamiento. Bueno. ¿Sabe si los trabajadores habían recibido información suficiente y adecuada para acceder a esas zonas? Sí, habían recibido un curso de formación de 5 horas. ¿Y lo cree suficiente? Sí, para estos trabajos sí. ¿En algún momento los operarios le informaron de que no les habían entregado los medios de protección? Sí, cuando realicé la visita me comentaron que solo tenían 2 arneses para los 3 trabajadores. ¿Y eso lo reflejó en su informe? Sí. Vale. ¿Y ve justificación alguna en que los operarios no llevaran puesto el cinturón realizando ese tipo de tajo? No, considero que deberían haberlo tenido puesto. Vale. No hay más preguntas. Pues el encargado de letrado. Con la venia, señoría. ¿Vio usted el plan de seguridad y salud? Sí. ¿Lo revisó? Sí. ¿Estaba conforme con él? Como he dicho antes, estaba conforme menos en el punto de la retirada de las redes de seguridad. ¿La suplencia de esas redes de seguridad se podían suplir con los PIs individuales? En cuanto a la caída de las personas, sí, pero no a la caída de objetos.
¿Cuántas visitas realizó usted a la obra? Una, solo una. Solamente una. ¿Estaba implantado cuando usted visitó a la obra las protecciones tanto individuales como colectivas que se plasmaban en el Plan de Seguridad y Salud? En el momento que realicé la visita sí estaban las medidas necesarias. ¿Estaba colocada la red en el patio interior? Ya no, pero porque no se estaban realizando trabajos en la cubierta. ¿Le enseñaron los encargados de obra las actas de recepción de los EPIs que firmaban los trabajadores cuando se les asignaban? Sí, estaba todo correcto. O sea, tiene conocimiento de que Tomimancha le suministró los equipos de protección individual a los operarios, ¿no? Sí. En el momento que usted visita la obra, ¿qué andamio he colocado en el patio interior? En ese momento ya no hay ningún tipo de andamio en el patio. Ningún tipo de andamio. ¿Usted consideraba que si se hubieran colocado barandillas se hubiera podido evitar la caída? Sí, pero la colocación de la barandilla dificultaría el trabajo de finalización del peto. ¿Habló con los compañeros de Rufino? Sí. ¿Le hicieron algún comentario sobre los equipos de protección individual? Sí, me comentaron que que en ese momento solo disponían de 2 arneses. ¿Y usted piensa que si hubieran llevado los equipos de protección individual se hubiera evitado el accidente? Sí, se podría haber evitado. ¿Tuvo acceso al almacén del que hemos hablado antes para comprobar la asistencia de los EPIs que había en obra? Sí, y estaba todo correcto. Había de sobra entonces, ¿no? Sí. ¿Habló con los encargados de obra respecto a este tema? ¿A esta queja que le transmitieron los operarios? Sí, me comentaron que sí que le habían dado a los operarios los sistemas de los equipos de protección individual. ¿Lo plasmó en su informe? Sí. Vale. No hay más preguntas. Yo sí. ¿Qué parte o partes le propusieron a usted con el proyecto judicial? ¿Parte? Sí, ningún tipo de parte. ¿Y quién le pagó? La administración. ¿La administración? Sí. ¿No pagó alguna de las partes? No. No. ¿Sería quién le propusieron? ¿Quién le propuso? ¿El juez directamente o fue una de las partes como perito? El juez, bueno, o el secretario judicial. Dime. El secretario judicial, supongo. Secretario judicial. ¿Cuánto le pagaron? Poco. No. ¿Por qué poco? Yo considero que ese dato no es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué poco? Porque no sé. ¿No es cierto que usted conoce y estuvo y está con la esposa de don Rufino? No. ¿No? No es cierto. ¿Por qué no? Porque no ¿No le gusta? No la conocía. Ah, que no la conocía. No tengo el gusto. ¿Sabe usted quién ha cobrado la indemnización del homicidio causado a Rufino? Tengo entendido que los familiares. ¿Los familiares? Sí. ¿Y cuánto han cobrado los familiares? ¿Qué porcentaje? Pues no ¿Por qué tengo... otro porcentaje no lo ha cobrado usted? No tengo los datos. ¿Usted no ha cobrado otro porcentaje? Se me ha olvidado. ¿Se lo ha olvidado? Tengo que ir. ¿No es cierto que en su cuenta corriente, en el mes de noviembre del año 2007, en fase de instrucción, usted tuvo un ingreso en su cuenta considerable y fuera de lo normal respecto a sus ingresos normales de su profesión de perito? Sí, pero no corresponde con nada que tenga que ver con este juicio. ¿No corresponde? No. Pues se ha hecho una inspección y sí corresponde. Y cuando sacamos de este juicio, usted ha cometido un delito de falso testimonio que está penado con 2 a 3 años de prisión, multa de 6 a 12 meses y una inhabilitación que le vamos a poner, porque sí, de 12 años. Tendría que hablar con mi abogado. Pues hable usted con su abogado. Bueno, a partir de ahora las conclusiones, ¿no? Ya está. Venga, pues siéntate. Vale, pues tiene la palabra el Ministerio Fiscal para conclusiones. Conclusiones.
Ministerio Fiscal ha estimado que se han cometido los siguientes delitos por parte del jefe de obra, encargado de obra, coordinador de seguridad y salud, encargado de obra, tanto por parte de la empresa Nipesa como por parte de la empresa Tom y Mancha, incurriendo en delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 316, también el artículo 142, que en el que por imprudencia grave causará la muerte de otro, bueno, por homicidio imprudente. Y se pide una pena de prisión por homicidio imprudente de 3 años a cada una de las personas, una inhabilitación profesional de 5 años y por delito contra los derechos de los trabajadores se pide una pena de prisión de 2 años. ¿Ya está? Sí. Vale. Pues tiene la palabra ahora. Vamos por orden, ¿verdad? ¿El motivo por el que solicita el fiscal estas condenas? Por incumplimiento del artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por el artículo 15 de la Ley 31/1995, en los que se incluyen los objetivos de la acción preventiva, que son 9, que es evitar los riesgos, evaluar los riesgos que no se pueden evitar, combatir los riesgos en su origen, adaptar el trabajo a la persona, tener en cuenta la evolución de la técnica, sustituir lo peligroso por lo que no entrañe poco o ningún peligro, planificación integrada de la prevención, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. Se piensa que no se han evitado los riesgos, se podría haber seguido una evolución de la técnica, porque existen técnicas modernas que son más seguras. Juan, que estamos grabando. Luego se pueden haber adoptado medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. Y también se cree que no se ha cumplido el artículo 4 del Real Decreto de 1627/1997, en el que el diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques, golpes contra objetos y derrumbamientos o caídas de materiales sobre los trabajadores. También el artículo 5 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice que tiene que haber una señalización, un orden, una limpieza y un mantenimiento, diciendo que los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicios, respectivos equipos e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para mantenernos en todo momento condiciones higiénicas adecuadas. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. También se estima que se tendrá que haber un mantenimiento del orden y limpieza en el lugar de trabajo por el tema de que se pudiera producir algún tipo de pisada y el operario también se podría haber perforado la bota. Y en el caso concreto no se cumplen esas medidas por de la prueba valorada. Por las pruebas. Se considera que no existían qué medidas. Por el informe, por la declaración del inspector de trabajo, por la declaración del asesor técnico de la Comunidad de Madrid, y también por parte de la declaración de todos los testigos y peritos. De todos los testigos. Muy bien. Muy bien, pues tiene la palabra para lo mismo el letrado del jefe de obra de la contratista. Con la venia, su señoría. Considerando todos los testimonios de todas las personas, de todos los imputados, tomando en cuenta la declaración del testigo que se encontraba con el trabajador accidentado, donde reconoce que a pesar de que se le habían facilitado todas las medidas de seguridad, los equipos no se lo colocaron ese día, consideramos o pedimos que se considere no como un delito, sino como una falta leve por imprudencia de los trabajadores, ya que los 3 trabajadores que se encontraban en la zona pues no llevaban
las medidas individuales de seguridad. Por lo que pido para mis defendidos tanto la atenuante de dilaciones indebidas como la reparación del daño, ya que desde que se comenzó o se presentó la instrucción hasta que se comenzó el juicio pasó 1 año, y la reparación del daño, ya que nosotros pues ya se le hizo la cancelación de la indemnización a los familiares de la víctima. Muy bien, muchas gracias. Pues el letrado del Coordinador de Seguridad y Salud. Con la venia, Su Señoría. El Coordinador de Seguridad y Salud tiene que velar por el funcionamiento de la organización preventiva y no es, por tanto, el vigilante de la seguridad de la obra. Según el artículo 9 del Real Decreto 1627/1997, sus obligaciones son coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad, coordinar las distintas actividades de la obra, aprobar el plan de seguridad y salud, prever la organización preventiva, coordinar los métodos de trabajo y el control de acceso a personas autorizadas, en las cuales se ha actuado correctamente mediante las correspondientes visitas, inspecciones, reuniones e indicaciones tanto en el libro de incidencias como en los distintos informes de seguimiento. Se ha actuado con diligencia, se priorizó garantizar la seguridad de los trabajadores a través de los EPI, ya que las medidas de protección colectiva en este caso no serían totalmente seguras, ya que la única solución era colocar la red a una diferencia de altura muy grande desde la zona de trabajo. También pedimos decimos que los operarios actuaron de forma imprudente y sus responsables directos no tomaron medidas contundentes oportunas para evitar cualquier peligro derivado de estas acciones, por lo que pido la absolución de mi defendido. Muy bien, muchas gracias. Pues tiene la palabra quien queda, el letrado del encargado de obra de la subcontratista. Con su venia, señoría. Teniendo en cuenta los testimonios dados en esta sala de todos los implicados en el caso, se considera que la acusación a Tomi Mancha se reduzca a una falta leve, ya que el modo de actuación del operario se considera negligente por la realización de una actividad imprudente estipulado en el artículo 29 de la Ley 39 de 1995, donde corresponde a cada operario velar por su seguridad mediante las medidas de prevención que se le suministra por parte de la empresa. Tomi Mancha, por su parte, cumple con los artículos 316 y 350 del Código Penal, en el que vela por la seguridad de los operarios y terceras personas, estando obligados a suministrar los medios necesarios a los trabajadores que desempeñan la actividad en las medidas de seguridad y higiene adecuadas. Según la Ley 31 de 1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, Tomi Mancha se encuentra en regla en los artículos 14 y 17, donde la protección frente a los riesgos laborales, tanto colectivas como individuales, se cumplen. Se pide también que al Coordinador de Seguridad y Salud incurra en una imprudencia grave por causar la muerte por imprudencia profesional, y por ello pedimos la inhabilitación del ejercicio del técnico competente, además de la pena de prisión, según el artículo 142.1 del Código Penal. Bueno. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eso queda listo para sentencia.